Jesús y la dimensión política. Al acercarnos a Jesús de Nazaret, al Jesús histórico, cabe preguntarnos cómo un hombre, al parecer no tan diferente a los demás, interesa y apasiona en sus contemporáneos. Apasionamiento que de alguna manera se torna conflictivo, engendra militancia y compromiso, ya que mismo Jesús constituye un peligro para ciertos grupos de personas. Él mismo lo declara en Mateo 10:34, Lucas 12:51, cuando dice, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la espada. Cuando leemos los evangelios, liberados de una imagen prefabricada del dulce Jesús de Nazaret, nos encontramos con un conflicto consciente y voluntario entre ciertas personas y el mismo Jesús, conflicto que lo va a llevar a la muerte. Muerte que se da después de una condena por parte de las autoridades romanas como agitador político. Jesús les es presentado a los romanos como un agitador político por parte de las autoridades religioso-políticas del judaísmo. Cabe reflexionar sobre los adjetivos que venimos usando. Agitador político. Agitador, lo mismo que revolucionario, adquieren en nuestro lenguaje un cierto matiz peyorativo. Revolucionario, agitador, se aplican generalmente a personas que han modificado superficialmente el panorama político, siendo finalmente derrotados. Si no lo hubieran sido, hubiesen sido llamados legislador, jefe. Adjetivos más nobles que no se emparentan con Jesús. Jesús pertenece sin lugar a dudas al número de los fracasados que intentó instaurar un nuevo orden que quedó en estado de proyecto inacabado, derrotado. Tenemos que admitir que el Jesús de los sinópticos se presenta de comienzo a fin en su ministerio como alguien que pretende agudizar los principales conflictos latentes en la sociedad de Israel. Así, por ejemplo, vemos la división radical que el anuncio de la proximidad del reino produce en cuanto a algo que hará felices a los pobres y desgraciados a los ricos. También tenemos, por otra parte, el adjetivo político. En esto Jesús se presenta en la línea de los antiguos profetas. Estos tuvieron todos una injerencia muy clara en el plano político, y es un hecho que el pueblo de Israel reconoce en Jesús rasgos de los antiguos profetas, especialmente de Elías y de Jeremías, como podemos ver en Mateo 16:14, Marcos 8:28. La posición de los profetas en Israel fue siempre incómoda. Según una tradición que recoge el mismo Jesús, casi todos los profetas tienen que pagar con su sangre el derecho de ejercer su profetismo, y lo mismo pasará con el Hijo del Hombre. Mateo 11:14, Mateo 23:29. El profetismo entra en conflicto con el poder establecido y lo amenaza, a lo que este poder responde con la violencia, provocando la muerte del profeta. Entonces el profetismo interfiere en la esfera de la política, aunque el origen de su reclamo y de su poder lo respalda lo religioso. Si el mandamiento de Jesús es el mandamiento del amor, y ciertamente el amor eficaz, y si el amor está condicionado por todos los sistemas que afectan al hombre en su convivencia, entonces podemos preguntarnos por qué a veces hacemos una extraña excepción de lo político. Es verdad que no podemos decir que Jesús de Nazaret es un político profesional. Jesús pretende revelar a Dios y cómo Dios ve el obrar humano a fin de darle su más auténtico sentido. Eso lo hicieron también los profetas en Israel, mostrando cómo veía Dios la sociedad como un todo, acentuando una visión política desde la fe religiosa. Los documentos que poseemos sobre Jesús nos inclinan a ver en su vida una tentativa profética y por lo tanto una revelación de Dios en categorías políticas. Esto se confirma cuando observamos que las autoridades con las que lucha Jesús y que finalmente ponen fin a su vida muestra la misma mezcla de religión y política. Los pobres y marginados políticamente en Israel lo eran por las autoridades que actuaban en nombre de la supuesta visión que Dios tenía de la relación entre la conducta y el estatus social. Jesús ataca de frente esa visión y ataca ciertamente la estructura política,
y desde la revelación de Dios destruye la base de una autoridad que era política en nombre de una concepción idólatra, es decir, que vehiculizaba un falso rostro de Dios. Quizás con estas observaciones podamos entonces comprender mejor el verdadero rostro de Dios propuesto por Jesús de Nazaret.